La verdad es que es todo un reto resumir no solamente 10 años de mi vida, sino tener que hacerlo en 30 minutos y en pandemia mundial. ¿Vale? Entonces, voy a intentar hacerlo de la mejor manera posible para que, bueno, pues para que se entienda y luego para dar ese espacio de preguntas que yo creo que en estas sesiones es lo más enriquecedor en ese sentido, porque os podéis imaginar la cantidad de, bueno, pues de apartados y subapartados de los que podría hablar durante millones de horas, entonces al final es mucho mejor dirigir la sesión por las preguntas que podéis tener. Bueno, en primer lugar, a mí me gustaría poner como una premisa, ¿no?, encima de la mesa. Tenemos que tener en cuenta que somos más de 80.000 psicólogos en España y psicólogas y uno de cada 4 españoles en algún momento de su vida debería visitar, si no es 4 de cada 4, si uno de cada 4, en algún momento de su vida debería visitar una consulta psicológica. Entonces, realmente son datos muy esperanzadores, pero la sensación y la percepción que tenemos a nivel general es que hay mucho paro, no hay trabajo y la gente no consigue clientes, ¿no?, dentro del mundo de la psicología. Entonces, claro, esto es la primera incoherencia con la que te encuentras cuando entras dentro del mercado laboral después de salir de un máster. Dices, bueno, hay mucha gente que necesita ir al psicólogo y no somos tantos en general como para tanta población, y luego las consultas de psicología de la sanidad pública pues realmente están como están, o sea, llegan hasta donde llegan, que es bastante poco. O sea, que hay todo un campo dentro de la parte semiprivada o semipública y dentro de la parte privada grandísima, ¿no? Entonces, esta es como una de las primeras premisas que a mí siempre me gusta poner, porque hay un océano entero de posibilidades para poder ayudar a las personas. Lo que pasa es que la sensación y la percepción que tenemos a nivel general es casi la contraria. Y esta incoherencia hay que resolverla cada uno en su mundo y en su escenario y en su cabeza, por así decirlo. Entonces, bueno, la psicología es una profesión, y esta es una de las de tantas explicaciones o hipótesis, ¿no?, que pueden resolver esta incoherencia. La psicología es una profesión con unas estructuras muy clásicas. Es decir, nos enseñan desde la carrera y en otras formaciones a hacer una psicología que tiene que ver con el despacho, tiene que ver con la consulta, y entonces lo que sucede es que reproducimos un modelo, como es natural, de toda esa formación que llevamos después del grado y después de los másteres, reproducimos un modelo todos igual y todos en masa, ¿no? Es decir, si en algún momento te planteas emprender dentro del mundo de la psicología, te estás planteando montar una consulta. Porque hay otras posibilidades que existen, pero como que ni te han formado en ellas, ni te han explicado cómo pueden llevarse a cabo, y además te crean mucha resistencia porque no las has visto o no tienes referentes alrededor para poder verlas. ¿Qué es lo que ocurre? Que al final terminas el grado, terminas el máster y directamente te vas a montar, si es que emprendes, te vas a montar una consulta de psicología. Entonces, claro, todo el mundo haciendo lo mismo en diferentes zonas, pues al final hace como que la psicología se colapse, o el emprendimiento dentro de la psicología se reduzca, mejor dicho, a un tipo de emprendimiento, ¿no?, a un tipo de forma o modelo de intervención en el que poder ayudar a las personas. Bueno, pues partiendo un poco de esta base, a mí lo que me gustaría, sobre todo en esta hora que tenemos juntos y juntas, es dar la posibilidad de que la gente empezara a ver el emprendimiento en la psicología como Fede y yo lo veíamos años atrás, ¿no?, que es, hay algo más allá de lo que es montar una consulta. Evidentemente, montar una consulta de psicología es algo tan apasionante y puede ser tan emprendedor como montar otro proyecto. Yo no lo estoy haciendo de menos, esa no es mi intención, pero sí que tener la posibilidad, o por lo menos tener estos espacios tan enriquecedores para plantearse que hay algo más. Yo, de hecho, doy clase en el máster de Psicología General Sanitaria en la Universidad Europea, y cuando estamos dando la asignatura de emprendimiento, casi les prohíbo, no soy muy directiva, Fede me conoce, soy bastante conciliadora, pero casi les prohíbo
que hagan como modelo de emprendimiento una consulta. Es decir, ya que estamos jugando, ya que de alguna forma estamos intentando potenciar la creatividad, trabajar en el emprendimiento, en todos estos modelos de Lean Startup, ¿no? y de adaptación al mercado, pues vamos a intentar hacer otra cosa. Bueno, pues el año en el que eso se puso como una especie de experimento, resultaron que nos plantearan los mejores y maravillosos proyectos dentro de la psicología de cómo ayudar a las personas. Simplemente porque la única premisa que les habíamos dado era, oye, quizás puedes hacer otra cosa que no sea montar una consulta de psicología, y la gente lo consiguió. O sea, en el fondo dejó su estructura cerebral, por así decirlo, que venía esa tenacidad neuronal, ¿no? Que se nos marca en la cabeza, como nos dice la neurociencia, de repetir patrones y de ir al mínimo esfuerzo, ¿no? Por así decirlo, pues de repente surgió la magia. Entonces, existe la posibilidad de montar proyectos dentro de la psicología fuera de lo que es el emprendimiento clásico de montar una consulta, y además los psicólogos y las psicólogas tienen la capacidad, que esto es muy importante, tienen la capacidad de poder hacerlo. Es cierto que no nos enseñan, pero eso no significa que no tengamos la habilidad, ¿vale? En el fondo de nosotros o de nosotras no tengamos esa capacidad o esa habilidad. Bueno, pues algo parecido pasó hace 10 años. Es decir, yo hace 10 años, en la anterior crisis socioeconómica, pues porque fue justo en ese momento, y ahora mismo todo el mundo me pregunta, y oye, ¿cómo montaste un negocio en crisis? Bueno, pues justo hace 10 años, en la anterior crisis socioeconómica de la que todos y todas nos acordamos, pues yo salí del máster, ¿no? Y salí de los cursos de posgrado y de algunas asignaturas del doctorado, y entonces, pues bueno, dije, ¿qué hago? ¿No? ¿Qué es lo que puedo hacer? Y empecé a repetir el mismo patrón que me habían enseñado, con el mismo modelo de intervención que me habían enseñado. Es que no eres capaz de hacer otra cosa. Bueno, pues por casualidades de la vida, y cuento siempre la anécdota porque nunca se sabe quién te va a hacer un clic en la cabeza, por casualidades de la vida conseguí encontrar a una madre que me dio la posibilidad de entrar a su casa a tratar a su hijo, simplemente porque yo trabajaba como socorrista, y entonces en esto de que intentas compatibilizar la psicología con millones de trabajos, en estos primeros momentos, pues yo trabajaba como socorrista, y entonces había un niño que era un TDAH de libro, y yo me llevaba muy bien con él en la piscina. De hecho, le salvé la vida unas cuantas veces porque era un temerario. Entonces, la madre se acercó al final del verano y me dije, oye, me encanta cómo lo has llevado, la verdad es que mi hijo puedes esperar, pero tú lo has conseguido llevar muy bien. No lo entiendo muy bien cómo lo has hecho. Y digo, bueno, igual es porque dentro de mi formación, pues he estado haciendo mucha psicología infanto-juvenil, y en concreto me gustan mucho este tipo de personas. En ese momento no le puse ningún diagnóstico, ni me atrevería, ¿no? En esa primera conversación. Y me dice, fenomenal, ¿eres psicóloga? Pues entonces dime dónde está tu consulta, que vamos para allá. Y claro, ahí, esta sensación de echar un paso para atrás y decir, no tengo consulta. Y de repente la sensación de que la persona, es decir, el cliente, te da la solución, ¿vale? Esto que siempre decimos en las Lean Startups y en todas estas metodologías, ¿no? De los early adopters y todas estas, en plan, de repente alguien del entorno te da la solución y dice, ah, pues vente a mi casa. Y en ese mismo momento, porque fueron microsegundos, dices, claro que sí. Y no sabes lo que estás haciendo. Realmente no tienes ni idea. A mí nadie me había formado en intervención a domicilio. Por supuesto, yo no la he inventado. La intervención a domicilio, desde el contexto de la psicología social, es más vieja que la tara, ¿no? Entonces, pero nadie te la había enseñado, nadie te la había explicado, ¿no? Y nadie te había dicho que eso es posible. Bueno, pues a partir de ese momento no volví a una consulta. No volví. O sea, me fui de domicilio en domicilio, indagando, experimentando, formando una metodología, adquiriendo técnicas y, por supuesto, hablando con mucha gente y encontrándome muchos muros, porque al principio del emprendimiento, de cualquier tipo de emprendimiento que intenta romper una estructura clásica, hay muchos muros, hay muchas resistencias.
resistencias de instituciones, resistencias de compañeros de profesión, resistencias de todo tipo. Lo que pasa es que si te muestras persistente, crees un poco en lo que estás haciendo y empiezas a adquirir muchas experiencias positivas, pues bueno, pues tú te aguantas ahí, ¿no? Yo me acuerdo que mi madre siempre me decía, hija, ¿cuándo vas a dejar de dar clases particulares y te vas a montar una consulta? Y yo decía, no, mamá, a ver, que no lo has entendido. Digo, tú sabes que esto ahora igual no sale por la televisión, esto de la psicología a domicilio. Digo, pero no te preocupes que dentro de unos años tu hija va a estar abanderando este tipo de modelo de intervención. Bueno, pues hasta que no te conceden la primera entrevista en un periódico, hasta que no te ves en las redes un poco más posicionada, hasta que no ocurren cosas, pues tu madre piensa que todavía sigues dando clases particulares en casa de la gente. Bueno, pues durante estos 10 años lo que te encuentras es que esta historia se repite no una ni dos veces, sino 3 y 4 veces. Y una de estas historias ha sido con la psicología online. Yo aquí, la que ya no solamente era la intervención en consulta, sino que encima me iba al domicilio, o sea, era como el vínculo del vínculo terapéutico, ¿no? O sea, me meto directamente en tu casa, o mejor dicho, en tu cabeza a través de tu casa, ¿no? Y de repente empezaban a venir emprendedores y gente pionera de la psicología online y bueno, pues una tiene sus rechazos, una tiene sus resistencias y dice, ay, yo es que en las casas estoy muy a gusto, ¿no? Y claro, se aferra a lo que tiene, ay, es que como en la casa, porque claro, en la casa tengo toda la información. Bueno, pues cuando te ves a ti misma teniendo las mismas resistencias que otras personas tuvieron contigo, entonces para mí siempre es un motivo de experimentar y de por lo menos dar la oportunidad, ¿no? de que me cuenten qué es lo que ocurre y probarlo. Y efectivamente, de muy poquito en muy poquito, durante estos años, aunque toda nuestra forma de trabajo tenía que ver con la psicología a domicilio, de vez en cuando, si venía sobre todo una persona que no residía en España o alguien a la que no podíamos atenderle porque estaba en un pueblo remoto, yo decía, bueno, la psicología a domicilio hasta donde llegue y hasta donde podamos llegar nosotros, pero si existe otra posibilidad de ayudar a las personas con la psicología online, pues sí, ¿por qué no probarlo? ¿No? Entonces, no fuimos abanderando ese camino porque hay personas como Marta que también está en la europea y que han hecho la guía con el Colegio de la Psicología, ¿no? De toda la psicología online. O sea, hay personas que estaban como muy metidas dentro de este mundo y plataformas de emprendedores que no eran psicólogos, que estaban metidos también muy en este mundo, pero sí que yo íbamos un poco probando. El hecho de ir probando, el hecho de abrirte a nuevos modelos de intervención, te da la posibilidad que cuando viene una crisis de este tipo, todo tu negocio que estaba repartido en todas las casas de España se tenga que trasladar de una manera vertiginosa y rapidísima a otro modelo de intervención que es la psicología online, que es totalmente distinto. Entonces, si no te abres a la posibilidad de probar, a la posibilidad de juntarte con otros emprendedores, sean psicólogos o no sean psicólogos, y poder compartir experiencias y nuevos modelos de intervención en la psicología, cuando llega el momento en el que la tuya no funciona porque no es posible, pues claro, te quedas sin herramientas, te quedas desprovisto. Entonces, todas las psicólogas y psicólogos que en su momento, en algún momento, no rechazaron la terapia online, han tenido una capacidad de adaptación terrible, mente maravillosa, en la psicología online. Entonces, bueno, nosotros seguimos atendiendo a domicilio a gente que está muy grave y cuando no se puede atender online, pero hemos tenido que trasladar todo el negocio de manera online. Desde mi punto de vista, yo considero esta pandemia como algo puntual, no como algo permanente, pero no se sabe. Es decir, no se sabe cuál va a ser la nueva realidad. Y es cierto que, pues, que la psicología a domicilio, igual que la psicología en consulta, tiene sus ventajas y sus inconvenientes también en cuanto a la exposición, ¿no?, que puedes tener a un posible contagio. En cualquier caso, siempre va a haber a partir de ahora un precedente en esta pandemia, que es tanto la psicología en consulta como la psicología a domicilio, va a estar o debe estar bien compatibilizada con una psicología online. Y esto es un momento único.
O sea, todas las resistencias que había de la psicología online llega esta crisis y se van al traste. Ahora es como, tiene que ser un complemento sí o sí. Y todas las mentorías que hago de proyectos de emprendedoras y de emprendedores es en algún momento plantéate formarte o indagar o estar vinculado o vinculada a algún tipo de psicología online, porque sí o sí será un complemento de aquí en adelante. De cualquier tipo, porque gente que haya que tenga resistencias, porque habrá poblaciones que necesiten más fases o menos fases para entrar en una normalidad, porque a lo mejor hay negocios que cierran y no se pueden sostener con las pocas cantidades de clientes que van a la consulta. Entonces, es bastante importante que rompamos, si no lo hemos hecho ya, cualquier tipo de resistencia a nuevos modelos de intervención, como es la psicología online o como es la psicología a domicilio. Porque sí que es verdad que dentro de la nueva normalidad nos va a parecer más fácil que alguien venga a casa, que es un área un poco más controlable, ¿no?, de contagio, a que yo tenga que ir a moverme a un sitio público, a una consulta, a pedir cita, etcétera, como que todo se hace un poquito más cómodo y más amable, ¿no? Entonces, bueno, los nuevos modelos de intervención en psicología han venido para quedarse. Y quien no lo arrope, quien no lo abrace de esa forma, pues va a seguir reproduciendo un modelo clásico que funciona, que es maravilloso, pero que se queda corto en esta nueva situación. Entonces, bueno, aparte de comentar esto bueno, y algunas cosas de psicología a domicilio, y luego ya doy paso a las preguntas, es muy interesante también darse cuenta, y yo estudio muchos, como Fede, muchos modelos de emprendimiento en la psicología, donde casi el 90% de los emprendedores y emprendedoras no son psicólogos y psicólogas. Y están emprendiendo en un campo que no es el suyo. No digo que lo estén haciendo mal, ni mucho menos. Digo que es una pena. Es una pena que las mayores plataformas de psicología online, de videochat y de otros tipos de metodologías no los emprendan psicólogos y psicólogas, porque no es que no tengan las habilidades, sino que parece que nos han un poco pues, metido en la cabeza de que el emprendimiento en la psicología tiene que ser de una manera, como he dicho antes. Entonces, si te fijas y haces un poco un rastreo, pues es gente del mundo de la empresa, es gente del mundo de las finanzas, es gente que ha tenido contacto con la psicología, no obstante, porque cuando conoces su realidad, ellos te cuentan que han ido al psicólogo, que les ayuda muchísimo, etcétera. O sea, que tienen una historia muy bonita de por qué están haciendo esto, pero no son psicólogas y psicólogos. Y entonces hay un campo, hay todo un campo dentro del emprendimiento que está totalmente ocupado por gente que le gusta la psicología, pero que no la ha estudiado, que no es su profesión. Y esto también es como para pararse a pensar, ¿no?, en ese sentido. Entonces, bueno, pues, ¿cuáles son las premisas básicas que te tienes que plantear en la psicología a domicilio? Y de qué manera irse a los domicilios puede ser una experiencia maravillosa o puede ser una experiencia muy terrorífica si no estás bien formado. Porque claro, lo que ha pasado también durante estos 10 años, ¿no?, y desde la crisis hasta ahora, es que la gente se motivaba a ir a los domicilios sin tener una formación porque no la había. Por eso nosotros nos dimos mucha prisa en poder hacer una buena formación de psicología a domicilio, porque la gente se estaba yendo a las casas sin realmente saber qué es lo que se iba a encontrar y sin tener claro algunas premisas, ¿no? Como por ejemplo, ¿qué tipos de trastornos? Y estas son preguntas que lanzo y que tienen pues, todo un temario, ¿no?, que desarrollar, pero ¿qué tipos de trastornos creéis que se pueden dar más en el domicilio? ¿Qué tipo de paciente nos va a llamar? ¿Qué tipo de trastornos se pueden beneficiar más en la intervención a domicilio? ¿Qué no nos vamos a encontrar nunca en el domicilio y qué no es adecuado atender a domicilio? Bueno, pues estas preguntas son las típicas preguntas que estarías haciéndote con un amigo, con una amiga de profesión en un bar, tomándote un café, y que te las van a hacer sí o sí si de repente entras en el mundo de la psicología a domicilio. Y más vale que las contestes, y si no las puedes contestar por experiencia práctica, pues qué mejor manera de contestarlas cuando te han formado para ello, ¿no? Entonces, bueno, muy rápidamente y muy básica,
estas preguntas dan lugar a lo que yo llamo los paradigmas de la psicología a domicilio, ¿no? Y que deberían poder estudiarse en los grados y en las universidades para que la gente, cuando terminara la carrera, cuando terminara los másteres, pudieran tener algunas nociones. Entonces, bueno, pues uno de los paradigmas que nosotros planteamos es que todos los trastornos, los problemas o las dificultades clínicas o subclínicas pueden atenderse a domicilio y todos se pueden beneficiar enormemente de esta particular intervención. Es decir, no nos hemos encontrado durante estos 10 años específicamente algo que digamos, no, esto no se puede tratar a domicilio, salvo lo que vemos después en las siguientes preguntas, ¿no? Pero alguien dice, no, pues en los trastornos de conducta alimentaria, no, pues los trastornos de adicciones, no, el TDAH, no tal, es decir, no hay grandes grupos de trastornos que no se puedan atender a domicilio, ni siquiera el trastorno mental grave, ¿no? Incluso cuando sale de esas crisis que necesita volver al entorno y que el entorno se reestructure. De hecho, cualquier tipo, que es el segundo paradigma, cualquier tipo de paciente clínico o subclínico puede llamarnos para atender a domicilio. Entonces, claro, cuando juntas que todo se puede atender a domicilio, como cualquier persona puede coger el teléfono y llamar para que vengas a su casa, entonces tienes cuanto menos dos paradigmas muy grandes que tienen muchas ventajas, pero también muchos peligros. Entonces hay que conocer cuáles son los puntos de las líneas rojas de la psicología a domicilio. Entonces, una de las líneas rojas es que depende del tipo de psicólogo y del tipo de experto que seamos, podremos atender a unos casos o a otros, ¿no? Es decir, hay toda una deontología del profesional a domicilio y es un profesional a domicilio no es un psicólogo de urgencias, no es me llama alguien y voy a su casa. Independientemente de que cuadre con la formación o no que tengo o con la experiencia o no que tengo. O sea, los psicólogos de emergencias es otra cosa que además van normalmente con los SAMURs y cuando hay una emergencia pues están lo que llamaban hace muchos años ya los Romeos, ¿no? Porque como la psicología siempre está muy estigmatizada, pues nos cambiaron el nombre en el SAMUR y entonces, bueno, pues íbamos a las emergencias, ¿no? Pero eso era la psicología de emergencias. La psicología a domicilio no es una psicología de emergencias, no es me llamas y voy, independientemente de lo que te pase, ¿no? Sino que es toda un modelo de intervención donde una de las premisas es si soy experto del motivo de consulta que me están relatando, voy, y si no soy experto, derivo a otro compañero o compañera. Y bueno, luego también otra de las líneas rojas es que la psicología a domicilio no es un psicólogo que se vaya a encontrar y que pueda atender a situaciones de maltrato y a situaciones de abuso. Es decir, cuando tú entras dentro de un domicilio, lo que cuenta fundamentalmente es tu protección y no se trata de ser más o menos valiente, se trata de estar en un contexto terapéutico. Entonces, cuando no te llaman normalmente para que entres en una casa con maltrato o con abuso, pero sí que es verdad que te lo puedes encontrar y puedes encontrarte negligencias. Entonces, en estas situaciones, lo importante es saber que el domicilio no es un contexto terapéutico. Esto es interesante porque siempre lo cuento en todos los cursos de formación y es que no podemos atender a domicilio a las personas si no hacemos que el contexto que sea su casa sea terapéutico y tenga unos mínimos, ¿no? Y bueno, pues se habla de todas unas tips, ¿no? Que hay que tener en cuenta, de unas premisas que hay que tener en cuenta para que un contexto a domicilio sea un contexto terapéutico, sea un contexto protegido, ¿no? En ese sentido. Bueno, brevemente, lo que entendemos por psicología a domicilio normalmente ha venido de programas de este tipo, ¿no? De Super Nanny, incluso también de hermano mayor, y muy alejados de la realidad, porque en realidad la psicología a domicilio va un poco más de esto, ¿vale? Va más de saber que estás 1 hora, no que estás 10, saber que tienes un contexto que, como digo, es un contexto terapéutico, no vas como iba hermano mayor a ver qué me encuentro y qué puerta se ha roto, ¿no? Entonces, bueno, tiene muchas diferencias con respecto a lo que nos han podido enseñar en televisión. Sí, es verdad que también tiene muchas similitudes y que muchas de las cosas que hacían los profesionales de Super Nanny o de hermano mayor pues eran muy interesantes y yo os puedo asegurar que me he visto todos, porque había que intentar entender cuál era esa realidad del show. Pero sí que es verdad que luego te encuentras algo
más distinto, ¿no? Luego es interesante que sepamos que el encuadre terapéutico a domicilio empieza con un buen encuadre telefónico, entonces tienes que desarrollar habilidades y actitudes para poder en una llamada de teléfono conseguir que puedan darte una información fiable y veraz, aunque luego después vayas al domicilio y te encuentres otra cosa totalmente distinta, ¿no? Pero el encuadre terapéutico a domicilio es necesario que haya un encuadre telefónico porque una premisa básica es no vamos al domicilio si antes no hemos hablado por teléfono con la persona. Esa es nuestra premisa básica. Y además en ese encuadre siempre se pregunta si cuando vas al domicilio vas a ser bien recibida. Es decir, la gente quiere verte. Porque lo que ocurría en Hermano Mayor es que los adolescentes no querían verlo. Y claro, nosotros no nos vamos a un contexto de una casa sabiendo que hay una persona a la que no nos quiere ver. Siempre les decimos a los padres y a las madres, vamos a trabajar con vosotros y con vosotras en la casa, pero no vamos a ver al adolescente hasta que el adolescente no dé un paso hacia adelante. Es muy curioso porque después, cuando estás en la casa un mes, una semana tras semana, el adolescente es el que empieza a acercarse, ¿no? Y en la mayoría de los casos esto es lo que nos ha sucedido. Y siempre que podemos convencer a padres y a madres de que podamos estar en el domicilio y ser una figura cercana, lo que ha ocurrido ha sido que nos han podido luego permitir el acceso a su cuarto y a su mundo interior, ¿no? Por así decirlo. Bueno, luego otra de las cosas que a mí me encanta también hablar es cómo hablan las casas, ¿no? Yo siempre digo, no he brotado, digo, no os preocupéis, digo, pero en el momento en el que las casas os hablen de la misma manera que me hablan a mí, pues entonces de ahí ya habéis conseguido otra habilidad. Entonces hay una habilidad terapéutica del psicólogo a domicilio que es precisamente la escucha de qué es lo que está diciendo el entorno. Tú no pasas a un entorno y intentas que la información que está en ese entorno pues no te influya, sino todo lo contrario. Lo que haces es captar una información que no es hablada, sino que es observada, ¿no? En ese sentido. Bueno, os podéis imaginar que millones de anécdotas. Y bueno, por último, antes de las preguntas, que no quisiera pasarme mucho más tiempo, esta es nuestra forma de trabajo, ¿no? Es decir, primero tenemos una psicóloga de cabecera, hemos intentado imitar el Sistema Nacional de Salud, entonces tenemos una psicóloga de cabecera que recibe esa llamada telefónica de necesito ayuda psicológica en casa e indaga por qué en casa, indaga qué tipo de ayuda psicológica necesita. Y luego es la encargada, cuando la familia y el paciente quieren empezar, a realizar una búsqueda del profesional más adecuado que está dentro de nuestra comunidad y que o ha trabajado con nosotros o está formado con nosotras. Luego empieza la intervención a domicilio y contrario a lo que pueda pensar mucha gente de que todas las plataformas o todas las comunidades de emprendimiento de este tipo de psicología son comisionistas, nosotros no hemos establecido un sistema de comisiones relacionado con te derivo un paciente y por derivarte un paciente me llevo una comisión, ¿vale? No, porque no creíamos en eso. En lo que sí que creíamos era en unas sesiones de supervisión y de coordinación que ahora llamamos desde hace muchos años sesiones de intervisión, es decir, todos los casos están llevados por la psicóloga de cabecera y la psicóloga especialista. Entonces, ambas dos hacen un equipo y si el resultado de ese equipo no es satisfactorio porque no llegan al caso o porque se les faltan herramientas o bueno, es un caso muy complejo, entonces saben que detrás tienen a todo un equipo de profesionales dispuestos a colaborar. Entonces se crea un modelo de intervisión muy bonito donde al final se combate pues, una de las premisas básicas, que es justamente que la psicología pues, es una psicología muy solitaria y no tan comunitaria, ¿no? Entonces, al final estás sola ante el peligro y no te apetece tampoco, o creo que no es positivo, que los casos pues los tengas de alguna forma sin una colaboración o sin una intervisión, sin unos compañeros de trabajo a los que poder compartir, porque de hecho lo que nos dice la investigación y lo que nos dice la experiencia práctica es que cuando estás dentro de un equipo pues todo funciona mucho mejor, no solamente por el hecho de que no tengas la capacidad, sino por cómo te tienes que trabajar a ti mismo y a ti misma
tratando problemas a los demás, porque todos vamos a pasar por duelos, todos pasamos por rupturas de pareja, pasamos por problemas en el trabajo, o sea, tenemos una madre o un padre que pueda tener una enfermedad mental, un abuelo que va a estar demente, es decir, que los psicólogos y las psicólogas estamos expuestos a los retos de la vida como cualquier otra persona, y no poner lo tuyo en la casilla del de enfrente, pues es algo que hay que supervisarse, ¿no? Y hay que trabajarse.